Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Felicidad Incondicional. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper fundamental, que creo que se tendría que enseñar en todas las escuelas, pero que desgraciadamente somos bastante analfabetos al respecto, que es el sentir. Muchas personas tienen miedo al sufrimiento y miedo a sentir porque creen que si se empiezan a conectar con lo que están sintiendo, es como si abrieran la caja de Pandora y van a salir ahí todos sus demonios y no van a saber cómo gestionar lo que están sintiendo. No nos han enseñado a manejar las emociones y creo que es algo fundamental. Y hoy vamos a hablar de esos peligros, de ese miedo a sentir y de dónde viene, que también es muy normal que lo tengamos, pero que es algo que tenemos que superar si realmente queremos ser felices en esta vida y vivir una vida auténtica que sea algo que sea nuestra vida, porque es un regalo la vida que no podemos desperdiciar viviendo en trabajos o relaciones insatisfactorias que si no sentimos nunca vamos a poder cambiar. Y también nos acompaña Ana. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Y entre las dos pues vamos a ir reflexionando sobre esto y al final os vamos a hacer una propuesta muy interesante. Bueno, vamos a hablar de por qué tenemos tanto miedo a sentir, ese miedo al sufrimiento. Primero porque como no sabemos manejar lo que sentimos, no sabemos qué hacer, es desagradable y nos han enseñado que nos lo guardemos para nosotros, no vayamos a molestar con lo que estamos sintiendo, que pensamos que muchas veces que hay algo erróneo en eso, hay algo que está mal y hay personas que son muy sensibles y tienen una sensibilidad especial y una empatía y un sentir que todo, pues como lo viven muy intensamente, entre las que me incluyo, y yo, por ejemplo, lo vivía como algo que me da una debilidad, como algo a ocultar, mi lágrima fácil. Y me he dado cuenta, a la vez que he ido haciendo paz con esto, con mis emociones y he aprendido a manejarlas, que precisamente era mi superpoder y no lo sabía. Yo iba ocultándolo y era mi superpoder, porque la sensibilidad para mí es el nuevo nivel de conciencia al que el ser humano tiene que ir. Si observamos los animales, por ejemplo, venimos desde la ameba al reptil, no tienen esa empatía, ¿no? Por ejemplo, los reptiles o los peces ponen los huevos y lo estaba mirando el otro día con mi hija en Ciencias Naturales y los dejan por ahí, no cuidan a sus crías. Luego venimos las aves y ya un poquito más los cuidan, sus crías, sus huevos, los alimentan. Y luego los mamíferos, cada vez, si te fijas, somos como más cariñosos, más sentimos más, nos conectamos más. ¿Y qué ha pasado con el ser humano? Que hemos ido como retrocediendo, ¿no? Cada vez estamos como más separados, más distantes, desconectándonos de esa parte y sí, estamos muy conectados, redes sociales y tal, pero todo como muy superficial. Y yo creo que el siguiente nivel de conciencia tiene que ser conectar desde sentir y tener una verdadera empatía. Y para eso primero tenemos que aprender a conectar con nosotros mismos. Porque ¿cómo vamos a conectar con lo que siente otra persona si ni siquiera nos atrevemos a manejar lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quieres comentar al respecto, Ana? Me parece súper interesante esto que has comentado acerca de la evolución en el reino animal, porque es cierto que según se va desarrollando la evolución de las especies, es verdad que se va abriendo el espectro emocional y el espectro de la conexión con el otro. Sin embargo, nosotros nos estamos desarrollando en una sociedad en la que tendemos a ir en el sentido contrario. Hay fuerzas que nos están empujando a todo lo contrario. Y claro, existen muchas personas, como bien tú dices, que tienen una capacidad empática muy desarrollada y, sin embargo, se desenvuelven en un entorno que constriñe esa parte. Y yo, por ejemplo, por experiencia puedo decir que he vivido en esas dos circunstancias, en la circunstancia de sentir todo mucho y dejarme sentir, pero también me he encontrado en momentos de mi vida en los que por presiones externas he tenido que censurar todo mi sentir, toda mi naturaleza. O sea, yo sé lo que es tomar antidepresivos y no sentir absolutamente nada. Hay personas que a lo mejor si están en una situación muy desesperada sí que necesitan tomar cierto tipo de cosas,
escritas, ¿no? Pero es verdad que hoy en día tendemos a generalizar el uso de este tipo de fármacos en situaciones que se pueden sanar de una manera mucho más sencilla, porque al final, realmente, para mí el sentido de la vida es experimentar. Si estamos en una vida gris en la que no estamos experimentando nada, ni para bien ni para mal, para mí eso no tiene sentido. Entonces yo prefiero 1000 veces estar sintiendo las cosas desagradables, que luego ya vendrán los momentos agradables, antes que estar en una vida totalmente plana en la que no podemos sentir absolutamente nada. Si nos acostumbramos a meternos ahí, al final nos estamos perdiendo el disfrute de la vida, porque la vida consiste precisamente en experimentar sensaciones. Yo lo que me he dado cuenta a medida de que yo también estuve mucho tiempo dormida y como mucha gente, ¿no? Que estás viviendo vidas que no es la tuya, estás en un trabajo que no es lo tuyo, estás aguantando relaciones que no eres feliz, pero estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer y entonces, claro, hay un malestar ahí que intentas adormecer de alguna manera, unos pues pidiendo ayuda y se adormecen con medicaciones prescritas, otros se las autoprescriben. O simplemente huyes de esto, es adormecerte, no quieres sentir. Nos podemos adormecer de muchas maneras, distrayéndonos de nosotros mismos, de nuestra vida. Yo también he estado mucho tiempo adormeciéndome con cosas más sanas, como puede ser leer, la lectura, vives otras aventuras, vives otras vidas, sales de ti, o a través del cine, pero también saliendo mucho de fiesta y con tener muchas relaciones, el sexo, el alcohol, lo que sea, pero son maneras al final, o las redes sociales, como está mucha gente, ¿no? De estar huyendo de uno mismo. Y esto, como tú dices, hay fuerzas externas, no le vamos a buscar culpables, pero que interesa tener a la gente así. Porque cuando estamos así somos manejables, no pensamos, no nos conectamos, estamos como dormidos. Y si vemos la evolución del ser humano como la evolución en el reino animal en general, tenemos que ir a mejor, ¿no? A dormirnos. Los animales, dentro de sus niveles de conciencia, viven un sueño. Nosotros estamos despertando, ser humano. Se supone que estamos en un nivel de conciencia que debería ser superior. La manera de despertar es conectando con lo que sentimos, porque yo lo que me he dado cuenta en mi evolución personal, que era como me conectaba con mi alma, con mi verdadero ser, con mi conocimiento profundo. Me di cuenta que había otro tipo de inteligencia, que no solo la racional. La racional solo sabe hasta cierto punto. Si tú quieres conectar con una inteligencia superior que todos tenemos, y está a manos de todo el mundo. Y mis sesiones con las personas les ayuda a entrar ahí, conectar, y ves cómo salen una sabiduría. ¿De dónde sale esa sabiduría, esa inteligencia, eso cómo cambia a la persona, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es animar a la gente a perder ese miedo a sentir, porque es lo que te va a liberar de una vida que muchas veces no es satisfactoria, porque por miedo a sentir, muchas veces pues nos mantenemos en una relación de dependencia con alguien que no estamos bien, que nos estamos a lo mejor discutiendo todo el día o no, pero porque tú te estás tragando, no expresas lo que dices, pero estás cada vez más infeliz o haciendo infeliz a la otra persona cuando podrías estar con alguien más acorde a ti, pero como no te permites sentir, no sabes lo que realmente necesitas. Pero claro, tienes tanto miedo a sentir la soledad, por ejemplo, o enfrentar ciertos miedos que pues ahí te sigues manteniendo. O a veces esa búsqueda de seguridad nos lleva a vidas que no valen la pena vivir, porque yo me he encontrado por eso estando en un trabajo que a mí me estaba chupando la energía vital, que yo lo odiaba ir cada día al trabajo con unos ataques de ansiedad, y no era ya que si sabía gestionar esa ansiedad o no, que también, sino realmente era porque yo no tenía que estar ahí y mi alma estaba gritando dentro de mí que me saliera de ahí, y yo no había manera, yo seguía, porque digo, ¿para qué? Entonces hay como una indefensión aprendida desde chiquititos, que al no conectar con lo que sentimos, porque nos decían que no estaba bien, oye, no expreses enfado, no llores o tal, y entonces tú no expresabas todo eso, no te lo permitías, porque decías, ¿para qué? Si no va a cambiar nada.
si nadie me va a hacer caso, si yo sigo aquí atrapado, porque no tenemos esa libertad, de chiquitito no te podías coger y largarla. Y dependías de verdad de tus padres. Y a lo mejor lo han hecho con todo el amor del mundo, pero es que ni siquiera ellos les han enseñado. Entonces, yo creo que ahora es el momento de que aprendamos a sentir y a trabajar con lo que sentimos, porque cada emoción tiene un mensaje, cada emoción te viene a ayudar. Y si la niegas, estás cerrándole la puerta, ese mensajero cada vez va a picar con más fuerza la puerta y cada vez el malestar es más grande. Y si tú lo reprimes, intentas no enfrentarlo, pues eso acaba saliendo por algún lado. ¿Y de qué manera? Pues o hay personas que de tanto reprimir lo que sienten, pues acaban somatizándolo y con enfermedades bastante graves incluso, ¿no? Y autoinmunes y otro tipo de enfermedades que es como esa batalla interna, porque hay partes de ti que no estás escuchando y que necesitan que las escuches, porque no estás teniendo en cuenta la totalidad de ti al tomar decisiones. ¿Qué opinas aquí, Ana? Es verdad que hemos ido acumulando experiencias en las que hemos creado lo que los cabalistas llaman el oponente, que sería el Satán, que es esa figura que se nos queda como un programa en el inconsciente que nos va poniendo límites, ¿no?, a la hora de expresar nuestro verdadero ser. Entonces, un día surge una circunstancia en la que tu alma se expresa de cierta manera y aparece ese oponente y te dice, no, aquí no te puedes enfadar porque nosotros no nos enfadamos. No, aquí no puedes sentir alegría porque en esta situación si sientes alegría hay algo malo que va a suceder. Ese es nuestro oponente y eso lo tenemos grabado a fuego en nuestro inconsciente y cuando tenemos que poner a un lado a ese oponente puede resultar, claro, complicado porque llevamos toda la vida parándonos ante él. Pero esas emociones que surgen tenemos que aprender a manejarlas y tenemos que aprender a traspasarlas. Y lo que digo siempre, es una ola en la que vamos a ir subiendo, va a llegar un momento muy intenso, pero luego esa ola va a hacer así y se va a ir. Y esa ola cada vez va a ser más pequeñita cuando empecemos a enfrentar a ese oponente que nos pone ese límite. Y es que además hay una diferencia entre nuestro sistema emocional y los sentimientos que provienen del alma, pero para llegar a los sentimientos del alma tenemos que atravesar esas olas, no podemos alcanzar la conexión con nuestra alma y lo que siente verdaderamente nuestra alma si no atravesamos esas olas emocionales y luchamos contra nuestro oponente. Entonces, tenemos que entender que el oponente no es nada que esté fuera, es un programa interno que tenemos todos dentro y que tenemos que trabajarlo. Cuando nosotros superemos esas emociones que nos provoca esos límites, esas cárceles mentales, encontramos nuestra alma y los sentimientos del alma son experiencias muchísimo más ricas y muchísimo más intensas. Es estar ante un paisaje y poder fundirte con ese paisaje y sentir, tener unas sensaciones y unos sentimientos de conexión y de belleza y de armonía con todo que no se pueden sentir si no atravesamos esas cárceles que nos impone el oponente. Ese oponente también se le conoce como el crítico interior, que es ese mecanismo que nos tiene ahí, que sigue en marcha en nosotros hasta que realmente no hay una verdadera maduración, porque hasta que no somos conscientes de todo esto, de lo que sentimos y de esos mecanismos de que buscamos esa seguridad, porque ese mecanismo estaba ahí para que papá y mamá no se enfadaran contigo y te quisieran. Entonces, siempre que eso es lo que te avisa, cuidado, que aquí te estás saliendo del guión. Entonces, es como esa parte tuya que te va reprimiendo y no te está permitiendo ser tú. Pero eso, si tú empiezas a hacer este trabajo de sanación, de sentirte, de darte cuenta de esa percepción errónea, porque no deja de ser una percepción errónea, cuando te empiezas a dar cuenta empiezas a hacer este proceso de sanación y este crítico interior se transforma en conciencia, en tomar las decisiones porque tú mismo has llegado a esa conclusión, no porque te han dicho lo que es correcto y lo que no, sino por tu propia moralidad interna de lo que para ti está bien y lo que no.
y por eso te tratas a ti y a los demás desde esa moralidad interna. No necesitas ningún mecanismo que te reprima por dentro. Y además es que volvemos a lo que hablamos siempre. Cada uno de nosotros somos un fractal de la totalidad. ¿Eso qué significa? Significa que tus padres son una persona con unas características determinadas, pero es que tú no tienes por qué ser igual a tus padres. Todo lo contrario, hay que entender la individualidad que traemos cada uno de nosotros a nivel álmico. Claro, nuestros padres nos han enseñado el camino que es su camino, lo que a ellos les ha servido, los miedos que tienen ellos, sus carencias, sus cárceles. Ellos nos han encauzado en ese camino, pero nosotros somos un fractal diferente de la totalidad. Entonces, muchas veces estamos caminando por caminos que no nos corresponden porque son los de otros. Y si seguimos ahí, nos seguimos perdiendo cada vez más de nuestro propio camino y cada vez estamos más perdidos porque no estamos siguiendo nuestro camino. Entonces, no podemos poner fuera de nosotros, de nuestra voluntad, los límites de nuestras experiencias. Cuando uno empieza a indagar ahí, realmente las trabas que tenemos empiezan a tener menos fuerza. Empezamos a ser nosotros más fuertes para trabajar esas partes y para realmente dejar aflorar nuestra verdadera esencia. Hemos de tener en cuenta que las emociones no nos han enseñado cómo utilizarlas, sino a reprimirlas. Y las emociones es como tener estos brazos. Tú imagínate que tienes los brazos y no sabes para qué sirven. Es como que te están, que te molesta porque no sabes, incluso te pegas una torta. Es algo súper útil en la vida y no sabemos qué hacer con ellas. Nos incomoda. Si pudiéramos nos las quitábamos, porque especialmente las desagradables. Y tienen una función muy, muy importante, que es decirnos cuando estamos en un lugar o en una situación que no nos gusta. Cuando hay algo que no nos gusta, nos sentimos algo molesto, desagradable. Y eso está bien, porque eso quiere decir que por ahí no. Y cuando es algo que nos gusta, es que tu alma te está diciendo por ahí. Es así de simple. El problema es que como negamos lo que estamos sintiendo, pues nos mantenemos donde no, donde estamos mal, pero es igual, decimos, no, pero yo da igual, y nos intentamos convencer y vivimos muchas veces en negación, y dicen, no, todo es maravilloso en mi vida, no, estamos fatal, pero no vamos no, pero se supone que tengo que estar bien, entonces es como a mí, yo estaba fatal en mi trabajo y tenía que decir, me encanta mi trabajo, pues no, lo odiaba, y hasta que no tuve que conectar con esa verdad tan desagradable, que no, claro, es duro decir, joder, he estudiado 2 carreras universitarias y 13 años. ¿Cuántos años de mi vida se han ido por este camino? Me he desviado de mí y no es fácil. Pero a veces no tenemos que tomar decisiones tan así, ¿no? A veces son pequeñas cositas, pero en mi caso, pues tomar esa verdad, pues me dolió, pero fue un dolor puntual, temporal, que me liberó. Y tenemos que ver la vida, a veces ese dolor, como el dolor de un parto. Nos tenemos que parir a nosotros mismos muchas veces y las que hemos sido madres pariríamos otra vez, porque además es un dolor que se te olvida, porque es necesario. Tenemos que ver que en la vida cierto dolor, cierto malestar, porque a veces no es ni dolor, cierto malestar es necesario para crecer. Los huesos a los niños cuando les crecen les duelen a veces, si crecen muy rápido. Cuando te salen los dientes la primera vez que se rompe la encía, pues hay cierto malestar que tenemos que aprender a manejar y cuando lo manejamos pasa rápido y nos da la oportunidad de seguir creciendo y seguir evolucionando y de que nuestra vida no se nos quede pequeña, porque muchas veces por ese miedo a sufrir nos quedamos en situaciones, no nos movemos y estamos ahí en vidas rutinarias, vidas agobiantes, esa sensación de atrapamiento, de estar atrapados. Entonces, si tú te empiezas a conectar con esa verdad, te vas con lo que estás sintiendo, vas a poder tomar decisiones más adecuadas para ti. Porque hay muchas veces, mucha gente que me encuentro que no saben, dices que no sé, me cuesta mucho tomar decisiones.
¿Por qué? Porque te has desconectado. Es que, claro, si tú vas a preguntar fuera, te va a venir muchísima información y como comentabas tú, Ana, cada uno te va a hablar desde su perspectiva, desde lo que a ellos en teoría les ha funcionado, creen que les funciona o lo que les han dicho que es lo correcto, pero no es lo adecuado para uno. También tenemos un ponente energético que tiene que fluir de manera correcta. Entonces, cuando nosotros estamos camuflando, parcheando y no exteriorizando, soltando cierta energía de nuestro sistema, estamos generando bloqueos en este sistema energético y eso es muy insalubre, porque al final estamos creando unos nudos que se van a hacer cada vez más gordos y vamos a crear bloqueos en nuestro sistema energético, que eso luego se va a cristalizar en lo material y en el cuerpo físico vamos a estar expresando esos bloqueos a través de molestias, de enfermedades, o sea, podemos estar creando temas muy gordos a nivel de salud si no dejamos que toda esa energía emocional fluya de manera correcta. Toda esa represión emocional, todo eso que no expresamos, que no liberamos de manera constructiva, como tú dices, somos canales de energía. Entonces, si no nos damos cuenta cómo vamos bloqueando esa energía y no dejamos que fluya, y eso, como tú dices, deriva en enfermedad, pero también es ese agotamiento que vamos por la vida muchas veces, a medida que vamos creciendo, no es porque nos volvamos mayores y que la edad no, es porque hemos ido bloqueando tanto que nos vamos y estamos en vidas que no nos satisfacen, que no tenemos energía. Y cuando uno empieza a aprender cómo liberar esas emociones, al liberar esa energía que estaba ahí atascada, surge y esa energía también lleva conciencia, sube tu conciencia. Entonces, si tú estás atrapada en una emoción determinada que te hace percibir la vida de una manera a ti mismo, porque te ves pequeño, impotente, todo te da rabia o te ves ahí que como un mundo hostil, en cuanto tú liberas esa energía de manera adecuada, de repente empiezas a ver las cosas de manera distinta, tú también te confías de otra manera en ti, salidas que antes veías todo cerrado, te veías ahí en un pozo, empiezan a aparecer puertas. Eso no es solo en tu percepción, que sí, porque ahora es como si se te quitaran las orejeras estas y puedes empezar a percibir más cosas y ves, mira, hay esta opción, esta otra opción que antes no la podía ver, sino que también a nivel energético, nuestra energía no solo corre a través nuestro, sino interactúa con nuestro entorno. Entonces, atraemos cosas a otro nivel. Si no, vamos a atraer siempre situaciones, personas que nos hacen sentir igual de mal. Y cuando tú te empiezas a cambiar tu enfoque hacia sentirte mejor y empiezas a priorizar eso, cada vez vas a encontrar nuevas oportunidades y personas con las que vas a poder ser tú mismo y vas a poder disfrutar realmente. Un signo muy claro de atascos de estos a nivel energético es cuando estamos repitiendo las mismas experiencias una y otra vez y pasa un año y resulta que me aparece la misma experiencia que el año pasado y pasa otro año y me viene otra vez y a lo mejor a la tercera me está viniendo de una manera más agresiva todavía. Cuando tú desbloqueas esa parte, ya desaparece esa experiencia que se está repitiendo porque ya la has sanado. Entonces, la sanación se trata de eso, de no estar todo el día repitiendo las mismas experiencias, las mismas emociones. Todos los días acabo discutiendo con el frutero, todos los días acabo discutiendo con no sé quién. ¿Pero por qué? Porque tengo esa ira acumulada dentro de mí que está pidiendo salir. Entonces se me dan situaciones para que eso suceda. Entonces, tengo que desatascar ese nudo que hay ahí, porque no es normal estar todos los días enfadado, ni estar todos los días triste, ni estar todos los días con miedo, no es normal. Y al final nos acostumbramos a unas vidas en las que estamos en un círculo emocional y siempre sintiendo la misma emoción. ¿Pero por qué? Porque tenemos que desatascar eso. Entonces sí que tenemos que sentir miedo en algunas circunstancias, sí que nos tenemos que enfadar y sentir ira en otras, pero cuando estamos repitiendo esos patrones emocionales y siempre estamos en la misma emoción, estamos atascados. Eso no es natural. Cuando estamos conectados con el alma,
La emocionalidad fluye y es diversa, hay diversidad emocional, hay un espectro emocional diverso, no estamos siempre sintiendo lo mismo y viendo enemigos en todas partes. Los demás no son tus enemigos, la ira la tienes dentro, tienes que sanar ahí, porque el alma es fluidez y el sentir desde el alma significa que yo ahora siento una cosa, pero después mi alma fluye hacia otro lado. El no saber liberar y trabajar con las emociones y comprenderlas, que el miedo no pasa nada, lo puedes sentir, pero cuando tú estás huyendo del miedo, cada vez tienes más miedo en la vida. Por eso hay mucha gente que tiene problemas de ansiedad. La ansiedad no deja de ser miedo al miedo. Miedo a lo que estás sintiendo. Cuando tú aprendes a sentir las sensaciones físicas y a manejarlas y navegarlas, eso se pasa. Pero claro, cuando tú intentas reprimir, ¡ay, que el corazón que se me acelera, no sé qué, nos provocamos un ataque de pánico nosotros mismos! Entonces, todo esto hay que aprender esa tecnología que tenemos en nuestro cuerpo de cómo se manifiestan las emociones para fluir con ellas de manera natural y saber que a veces tenemos que pasar por algunas emociones desagradables, pero que no tienen por qué ser tanto tiempo, no nos tenemos por qué quedar atascados ahí tanto tiempo si sabemos manejarlo y podemos sostener más estados emocionales como queremos sentirnos, pues paz, con alegría, con motivación, con energía, cada uno lo que quiera sentir. Muchas veces, si tendemos a atascarnos en ciertas emociones, ciertos estados emocionales y a percibir la vida de maneras que son desagradables, es porque probablemente se nos han activado heridas antiguas, muchas que vienen de nuestra infancia, con los mecanismos de seguridad que teníamos en ese momento que ya no nos funcionan y que si se nos presentan, como decía Ana, de nuevo la misma situación o muy parecida con diferentes escenarios, diferentes personajes, es para que ahora tomes otra decisión diferente. Ahora tenemos la capacidad, de pequeñitos no, a lo mejor no tenías y tenías que tragar con lo que fuera, ahora puedes tomar decisiones, ese es el libre albedrío que tenemos, pero nunca vas a poder conectar con ese libre albedrío y con esas nuevas opciones y poder tomar una nueva decisión si no te permites sentir tu verdad, por desagradable que sea. Entonces, cuando uno empieza a tener las herramientas para hacerlo y empieza a confiar en ello y empieza a ver cómo se puede sanar, se te abre otra capacidad de vivir muy diferente. Cuando tú aprendes a manejar tus propias emociones, te das cuenta que tampoco hace falta que sea algo externo. Tú mismo te puedes provocar la emoción que tú quieras. Vas a dejar de estar reprimiendo continuamente, negando lo que sientes, avergonzándote de lo que sientes y de lo que necesitas. Nunca te vas a fallar. Las personas que realmente son felices en esta vida son las que priorizan cómo se sienten. Son las que viven la vida que realmente quieren. Y eso podemos empezar cada uno desde donde esté. Empezando buscando alivio. Podemos empezar, si estamos muy mal, pues ¿qué me daría alivio? Y ya iré subiendo en la escala emocional cada vez sintiéndome mejor. Cuando tú te permites eso, tienes más energía, desbloqueas tu creatividad, no solo a nivel artístico, sino a nivel de resolución. Eres más resolutivo, ya te das cuenta que no tienes que estar atrapado en ningún lado. Que a lo mejor no puedes tomar una decisión inmediata, pero ya estás preparado para tomarla. Y va a surgir esa oportunidad fuera. Y nos volvemos más valientes. Yo creo que es una valentía que tenemos todos dentro que podemos activar y que vale la pena. Y luego, pues eso, que también las cosas fluyen con más facilidad fuera, cuando tú te permites sentir y ser tú mismo. Y vamos generando redes neurológicas nuevas, porque para que nuestras redes neuronales se vayan desarrollando tenemos que crecer en experiencias, no podemos estancarnos siempre en una vida enjaulada. Ahí nuestro sistema neuronal no crece y la iluminación precisamente se trata de eso, de ir generando nuevas conexiones y aparte para alcanzar la capacidad de entender lo que estamos sintiendo realmente, tenemos que ir ampliando esos niveles de conciencia. Si no, nunca sabemos realmente lo que estamos sintiendo, si lo que estamos sintiendo es real, si no, de dónde viene, de dónde procede, quién me lo ha programado, o sea, de qué manera se ha programado.
tenemos que aprender a discernir lo que realmente viene de dentro y lo que está ahí de manera artificial y que no nos está sirviendo de nada. Vamos a lo de antes, que hay unos poderes que les interesa que funcionemos de manera automática sin estar conectados con nosotros mismos, porque una persona que está conectada con su ser y con su esencia es más libre. Si entiendes, o sea, si aprendes a distinguir lo que realmente viene desde mí y lo que realmente me están imponiendo desde fuera para que me comporte de cierta manera y beneficie a ciertas fuerzas y poderes. No estamos hablando de que tengamos que tener una individualización egoísta, todo lo contrario. Se trata de alcanzar mi individualidad y conocerme a mí mismo para poder, a través de mi energía limpia, poder interactuar con la energía de los demás de una manera empática, saludable y una colectividad en donde todos somos seres humanos sanos que nos apoyamos los unos a los otros. Si no es que cada uno estamos en nuestras jaulas mentales y emocionales, viviendo nuestras propias películas y no estamos para nada conectados con los demás, todo lo contrario. Estamos desconectados los unos de los otros totalmente. Poniendo barreras, porque mucha gente vive poniendo barreras emocionales para no... ¿Cómo voy a conectar con el dolor de este otro si no puedo ni con el mío? Porque claro, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando tú ya empiezas a conectar contigo, con tu parte herida y a comprender muchas cosas de por qué actúas a veces de ciertas maneras que no te gusta, empiezas también a ser más compasivo y más empático con el otro. Entonces se crea otro tipo de relaciones muy diferentes, donde también nos damos permiso el uno al otro a sentir, nos validamos lo que sentimos, porque normalmente no sientas eso, no, nos sentimos atacados y estamos todo el día proyectando nuestras cosas pendientes de resolver, nuestras heridas, el uno en el otro. Cuando tú empiezas a hacer todo este trabajo, es más limpio, te das cuenta cuando estás proyectando y dices, mira, perdona, esto es mío, perdona, y puedes hablar desde otro lugar. Entonces, animamos a la gente, esperemos que os vayáis con más ganas y con menos miedo a sentir, porque yo creo que tienes, a mí por lo menos yo en mi camino me planteé, el día que yo me vaya de esta vida quiero haberlo intentado. Efectivamente, por lo menos lo he intentado, porque quedarse atado a un poste con una cadena sin haber ni siquiera intentado quitarnos la cadena, con garras y dientes como haga falta y sintiendo lo que haya que sentir, es que entonces no ha merecido la pena, es que entonces no le hemos sacado ningún fruto a esta vida si no hemos intentado por lo menos eso. Y os hablan dos personas que hemos sido muy cobardes, las dos, durante mucho tiempo huyendo de lo que sentíamos. Es una cebolla y vamos quitando capas, vamos quitando capitas, poco a poco y con mucho amor y mucho cariño, claro. Este proceso no es ahora me meto aquí y ya, venga, que sea, no, con mucha amabilidad, con mucha compasión, sobre todo amabilidad. Cada uno tiene que respetar su propio proceso y en esa apertura y lo haciendo, y entonces darte cuenta si se te activa de una herida o un trauma, oye, ahora necesito protegerme, pero ya lo haces de una manera consciente, lo haces de una manera que no es lo mismo cuando lo haces inconscientemente y de maneras destructivas o que te haces daño, sino lo haces desde otro lugar. Entonces, aunque hemos dicho muchas cosas, el tema realmente es muy sencillo. Es aprender a conectar, no estar tanto en la mente y empezar a sentir y darte cuenta de lo que estás sintiendo y dónde lo estás sintiendo, porque se siente en el cuerpo. Y saber qué herramientas tienes que utilizar en cada momento para detectar qué te estás diciendo ahí, qué pensamientos estás alimentando, que no te están ayudando a gestionar esa situación de una manera adecuada para poderlo cambiar y también para detectar qué heridas hay detrás, para irlas sanando en el proceso. Entonces, a las personas que este trabajo les resuena, que ya han intentado hacer cosas y aunque les dé miedo, les interese y que estén en Las Palmas, el 4 de marzo vamos a hacer un taller que se llama Empoderamiento Emocional, donde vamos a presentar ese mapa donde están las diferentes emociones con los diferentes estados
de percepción que tenemos y diferentes niveles de conciencia que sostenemos cuando estamos, porque ahí, cuando entiendes que el problema no es tuyo, sino que hay un mapa, nos pasa a todo el mundo, y ves dónde sueles atascarte y qué herramientas te van a ayudar para ir saliendo de ahí cada vez, estar más empoderado, sentirte con más confianza y más libre. Es un taller súper bonito, súper práctico, donde te vas a llevar herramientas para manejar todo esto. Y entonces, también hemos pensado que probablemente, como es un taller que suele funcionar muy bien, y también porque si no estás en Canarias, pues es difícil que puedas asistir, vamos a hacer una versión online. Ya os iremos informando, en breve colgaremos toda la información y aquellas personas que ya os está resonando, os vamos a poner debajo del vídeo cómo contactar para que nosotros mandemos la información. Así que esperamos vuestros comentarios, vuestras dificultades a la hora de trabajar todo esto, y si es algo que crees que pueda ayudar a otras personas, te agradeceríamos que lo compartieras. Y dale a la campanita para suscribirte para que no te pierdas nada de todo esto. Así que un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias.